Bien. Ah, Bueno, ¿qué iba a que la decir? psicología es el estudio del comportamiento, de las actitudes y las acciones del ser humano. Ujú. Algo que recuerdes de cómo llegamos a que la psicología se considerara una ciencia. Mediante pasos, o Ujú, nació mediante, después de las filosofías. exacto, sí. Habíamos dicho que el método científico es quien, digamos, apunta a la psicología dentro del estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Ya habíamos mencionado a un autor eh, filosófico, quien, digamos, es quien abre la brecha al estudio de las ciencias, ¿no? Que es el señor Augusto Comte, con el positivismo, ¿no? Ya a partir de ahí, bueno, empiezan a surgir escuelas psicológicas, empieza a darle también un autor llamado Wilhelm Wundt, que es, digamos, uno de los padres de la psicología, y empieza a darle toda la orientación eh, del aprendizaje, la psicología gestal, la psicología experimental, la psicología del comportamiento, la psicología social. Es decir, ahí empieza a surgir toda esa revolución de tipos y áreas de la psicología. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso con mayor detenimiento, porque en la primera clase sí hicimos un poco, sí abordamos eh, el tema, pero no a grosso modo. ¿De acuerdo? Hoy vamos a detenernos un poco. El primer día sí fue eh, algo complejo porque, bueno, hablamos de todo un poco en muy poco tiempo. ¿Sí? Pero a medida que vayamos avanzando, se irán aclarando muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien, entonces hoy nos corresponden los dos temas, ¿sí? Vamos a ver si hacemos los dos de un solo golpe. El primero de ellos es la orientación vocacional y las áreas de la psicología, ¿sí? Con mayor detenimiento. Vamos a hablar entonces de las áreas y luego de la orientación vocacional que forma parte de ese proceso psicológico inerte, ¿sí? En cuanto a la elección de una carrera, en cuanto a la resolución de problemas, solución de obstáculos, problemas, situaciones, conflictos. ¿De acuerdo? Hasta ahora pueden ver la pantalla, no tienen ninguna dificultad. Sí, sí se ve. Ok, excelente. Bien, entonces, bien, haciendo un poco de memoria, ¿no? Decimos que la psicología es como la ciencia de la conducta y los procesos mentales. La psicología es una disciplina sumamente amplia, busca describir y explicar cada aspecto del pensamiento, sentimientos, percepciones y acciones humanas, ¿sí? Entonces, es una ciencia porque se basa en un conocimiento científico que es demostrable, que es observable. Habíamos dicho que todo conocimiento teológico, todo conocimiento metafísico que no es demostrado, que no se puede observar, cuantificar, clasificar, está basado solamente en la especulación, ¿sí? Para que un conocimiento sea real, sean las ciencias puras o exactas o las ciencias sociales o interpretativas, tiene que tener, como dice Michelle, un método, un proceso, un paso a paso que me permita a mí, bueno, esto es real, es cierto, es verificable, es coherente. ¿Por qué? Porque puede ser replicado. Una teoría tiene una hipótesis y para ser demostrada tiene que someterse a una prueba, ¿sí? Una prueba experimental, eh, cuasi experimental y experimental pura, ¿sí? Que eso ya es un poco más profundo, pero de igual forma lo tocamos acá, ¿sí? Ok, entonces esto como esencia del concepto de la psicología, ¿no? Que estudia los procesos mentales, psicológicos, actitudinales de las personas, ¿sí? Y todo se plasma a través de la descripción y su explicación, ¿sí? Pero ¿de quién? Especialmente de un objeto de estudio, y ese objeto de estudio no es más que el hombre, ¿sí? Dentro de sus manifestaciones internas como sus manifestaciones externas. ¿Cuáles serían esas manifestaciones internas? Bueno,
sus procesos cognitivos, sus procesos mentales, ¿sí? La forma en cómo se percibe esa persona, cómo ve la realidad, cómo reproduce sus sentidos. Y la forma interna, esa parte biopsicosocial que se manifiesta a través de eh, los sentidos, a través de sus conductas, ¿sí? Puede ser una conducta errática, puede ser una conducta formal, puede ser una conducta ambivalente, ambigua, conflictiva, ¿sí? Por ejemplo, un niño que se queda dormido en clase constantemente, eso puede tener una explicación psicológica desde el punto de vista conductual, ¿sí? A lo mejor no le presta atención porque no le llama la atención la clase o porque no está tomando su desayuno o no está durmiendo correctamente, ¿sí? Quizás en su casa puede que exista un conflicto, una situación irregular que lo lleve a que a nivel externo se pueda precisar esa situación irregular, ¿sí? Por eso es que los psicólogos, las personas que estudian las ciencias sociales, historiadores, sociólogos, deben afinar algo muy importante que es la vista, ¿de acuerdo? Si nosotros nos apasiona, nos gusta esto, ¿sí? Como habilidad o si queremos estudiar esto más adelante o como herramienta para nosotros de vida, debemos de perfilar muy bien nuestro, nuestro sentido visual, porque es lo que nos va a permitir a nosotros comprender, ver la realidad que acontece, tanto a nivel personal como a nivel externo. Ok, como habíamos dicho, si nosotros estamos detectando esas manifestaciones internas y externas del hombre, se precisan a través de la visión, especialmente, ¿sí? Y lo que vamos a detectar es la conducta, ¿sí? Y los procesos cognitivos. Pero, ¿qué es la conducta? En otras palabras, la conducta es la manifestación, ¿sí? En pocas palabras, es la manifestación interna y externa que produce mi corporeidad. ¿Qué es mi corporeidad? Mi cuerpo, mi esencia, mi ser, ¿sí? Y esto puede ser, esa conducta puede ser denominada como una conducta aceptable o inaceptable. Pero ¿quién establece lo que es bueno y lo que es malo en la sociedad? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué algunas conductas son aceptables y otras no? ¿Quién me puede responder eso? ¿Quién determina que el aborto es malo? ¿Quién determina que la homosexualidad no es algo socialmente aceptable? Aunque cada día se están superando muchas brechas, ¿no? Cada día la homosexualidad va adquiriendo más espacios, al punto de que pueden ya en muchos casos tener hijos, alquilar un vientre, etcétera. Pero aún hay rechazo, disculpen, a esa conducta, a esa manifestación. Pero vuelvo y pregunto, ¿quién determina lo que es correcto e incorrecto en la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que la misma sociedad es quien nos inculca esos pensamientos, ¿no? Exacto, ¿sí? La sociedad es un sistema, ¿sí? Es el hombre, ¿sí? El hombre se conjuga en sociedad a través de estructuras físicas y estructuras y superestructuras denominadas como la iglesia, el Estado, los sistemas de justicia, establece leyes, establece patrones y de cierta forma determina una conducta moral, una conducta eh, idílica sobre los valores y el deber que debe tener la persona. Entonces, en algunas sociedades, la homosexualidad es tan penada que incluso puede llegar hasta la muerte, ¿no? Como por ejemplo en Filipinas, que el actual presidente lo considera una actitud demasiado aberrante al punto de que puedes ir a la cárcel y puedes ser juzgado, ¿no? En los países musulmanes, ¿sí? Irak, Pakistán, Afganistán, son sociedades muy conservadoras y ese tipo de conductas a nivel sexual, ¿sí? Esa intención, ese sentido e identidad de género, ¿sí? Es catapultada como algo denigrante,
¿sí? Entonces, las conductas son ese reflejo, ¿sí? Que yo como corporeidad, como hombre, reflejo ante una situación. Dame un segundo que está entrando otra persona. Ok. ¿Sí? Entonces, estas conductas se expresan a través de mi corporeidad, ¿sí? A través de lo que expreso, a través de lo que digo, a través de mis gesticulaciones, ¿sí? A través de mis acciones. Todo eso se considera un acto reflejo, ¿sí? Que como decíamos puede ser tanto coherente como incoherente, coherente, y el psicólogo, las personas que estudian los comportamientos humanos son los encargados de observar, examinar qué es lo que está sucediendo ahí, desde el campo etnográfico, desde el campo de las ciencias sociales, desde la fenomenología, que es un estudio más específico de las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Ok, cuando nosotros observamos a este sujeto, ¿qué conducta nos llega a la mente instantáneamente? ¿Qué intenta reflejar esa persona? ¿Cuál es su conducta? Ira, Exacto, la ira. ¿Y cómo yo puedo determinar eso? Si él no me lo está diciendo, pero por determino qué sus, es. por su gesto, Exacto, por sus gestos, por su posición, ¿sí? Por la forma en que tiene las manos, la tensión que tiene en el cuello, ¿no? La mirada fría y sombría que tiene, la actitud eh, de, de ataque, ¿no? Una actitud amenazante, ¿no? Entonces, eso, ese lenguaje que el Señor posee, me permite a mí tener ese código lingüístico, tener esa afirmación. ¿Y cómo lo logro? A través de lo que habíamos dicho anteriormente en la clase pasada, los conocimientos previos, ¿sí? Las experiencias que he vivido, ¿sí? Todo el cúmulo de conocimientos que he desarrollado me permite a mí tener un sistema que me permite identificar todos esos elementos kinestésicos, esos elementos físicos. Ahora, esta persona, ¿qué posición tiene? angustiada. ¿Cuál es el lenguaje corporal? Una persona Tristeza. triste, una persona angustiada, una persona pasiva. ¿Cómo lo determino? Con el frunce que tiene en su cara, eh, tiene una posición, digamos, encorvada de la espalda, ¿no? Y tiene su cara un poco tensionada, ¿no? Todos esos elementos me permiten a mí descifrar o poder tener una aproximación descriptiva de la persona. Ahora, esta persona, ¿qué posición tiene? Al igual que los otros, ¿qué tiene de especial esta persona? ¿Qué refleja? Seguridad. Seguridad, muestras que está segura de lo que está haciendo, firmeza, ímpetu, valentía, se muestra asertiva hacia la vida, hacia las cosas. Entonces aquí tenemos tres elementos conductuales, ¿sí? Tres elementos conductuales que me permiten ver la reacción y la acción de cada una de estas personas, que puede manifestarse, como habíamos dicho, de forma externa, ¿sí? Pero también de forma cognitiva o mental. Entonces, como nosotros observamos esto, puedo decir, bueno, es una persona que se ve sana, ¿no? Una persona firme, una persona segura, pero nadie sabe cómo piensa esa persona. Quizás esta sea una persona cruel, quizás sea una persona, digamos, cautelosa, puede ser una persona fría, puede ser una madre, mm, digamos, que no es buena, ¿no? Una madre eh, que maltrata a sus hijos, pero eso yo no lo puedo descifrar a nivel físico, o al menos esta es la interpretación que me da esa persona. Yo puedo decir que ella es una persona alegre, ¿sí? Que tiene un buen trabajo, pero en el momento en que yo la estoy observando, me da a entender de que la está pasando muy mal, ¿sí? Y a lo mejor este señor es un hombre muy tranquilo, un hombre honesto, trabajador, pero en el momento en que yo lo estoy observando, me da a entender todo lo contrario, ¿sí?
¿Por qué? Porque es el momento en que yo estoy observando su comportamiento, ¿sí? A veces no les pasa que les dicen eh, que aparentan ser otra cosa, y cuando los conocen se dan cuenta de que estaban en lo correcto o en lo incorrecto, ¿sí? Entonces, luego acá es donde llega el proceso cognitivo, el proceso mental, porque es un juego, ¿sí? Nuestro cuerpo es como el envase, pero la parte cognitiva, la parte mental, es todo el jugo que está dentro de ese envase y lo que nos permite a nosotros saber si esa persona es coherente o no, ¿sí? Si es una persona honesta o falsa, si no es una persona manipuladora, si no es una persona con vicios. ¿Y cómo lo logro? Yendo más allá de lo descriptivo, ¿sí? Es donde yo puedo interpretar cómo piensa esa persona, cómo vive, cuáles son sus motivaciones, sus deseos, su imagen, su concepto sobre la vida, sobre la muerte, cómo se expresa esa persona, ¿sí? Qué lenguaje utiliza, si tiene un léxico, digamos, culto, utiliza palabras eh, que pueden considerarse como tecnicismos o no, o es una persona que tiene un lenguaje pobre, es una persona que usa constantemente lisuras. Todo eso me permite a mí tener una definición y una interpretación sobre el grado de educación de una persona, sobre si tiene vicios, si tuvo conflictos, ¿sí? Cómo fue su infancia, pero es un trabajo un poco más eh, fuerte, un poco más complejo, porque yo tengo que llegar a esa persona. ¿Y cómo llego a eso? Bueno, a través de un proceso eh, metaanalítico. Pueden ser test, pueden ser terapias de grupo, pueden ser terapias personalizadas, eh, todo lo referente a un tratamiento psicológico personalizado. Como habíamos dicho en la clase anterior, el psicólogo no receta medicamentos, eso lo hace el psiquiatra. El psicólogo trabaja con la conducta y el comportamiento de los procesos mentales del hombre, que pueden ser modificados, que pueden ser interpretados, que pueden ser descritos para encontrar una solución al problema, a la raíz. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿Hasta ahora tenemos alguna inquietud? No, todo claro, Ok, no hay entonces, problema. excelente, esos procesos mentales, como habíamos dicho, que nos permiten saber si es una persona buena, mala, entre comillas, ¿no? Porque filosóficamente el bien y el mal tiene una línea muy delgada, ¿no? Para algunos alguien puede ser bueno, para otros no. Pero lo que me permite saber cómo piensa, qué actitud tiene la persona sobre la vida, sobre su familia, sobre Dios, si cree o no en Dios, son todos esos procesos cognitivos que se dividen en dos. Por un lado, la percepción, la memoria, la inteligencia, la imaginación, el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Todos esos procesos lógicos y cognitivos que están dentro de nuestro encéfalo, dentro de nuestro cerebro. Y los procesos dinámicos que son afectos, motivaciones, actitudes y personalidad, es decir, esa parte que yo expreso, ¿sí? Que esto exteriorizo con mi cuerpo, que exteriorizo o expongo ante la superficie, ¿sí? Lo que me motiva, ese deseo de vivir, ese deseo de afrontar problemas, situaciones, nuevas experiencias, esa energía innata se decodifica primero en nuestra percepción, en eso que genera esa felicidad, esa energía, esa dopamina, y luego se expresa, bueno, en mi actitud hacia la vida. Si soy una persona sonriente, si soy una persona firme, si soy una persona que irradio esa energía, ¿no? Hay personas que simplemente con verlas te transmiten una energía, te transmiten una seguridad, una autoestima. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de la percepción cognitiva. ¿Dónde se refleja todos esos procesos? En nuestro día a día, ¿sí? En nuestro trabajo, con nuestros amigos, en el sistema educativo, en la familia, ¿sí? Constantemente estamos aprendiendo, constantemente también estamos reprogramando, recalibrando nuestra percepción de día a día sobre lo que somos, sobre lo que queremos, ¿sí? Es importante tomar esas decisiones, porque a pesar de todo, a pesar de todo lo perfeccionista o, digamos, lo ambiguo que puedo ser, ¿sí? Conmigo mismo, somos seres humanos
que podemos cambiar constantemente. Cambiamos de trabajo, cambiamos de relación, cambiamos de carrera, ¿sí? Hay casos donde hay personas que están a punto de graduarse de una carrera y se enamoran de otra y abandonan 5 o 3 años de su vida, ¿sí? Hay personas que abandonan su familia porque, bueno, conocen a otra persona, a pesar de que hay hijos de por medio, ¿sí? Entonces, todo eso forma parte de ese proceso cognitivo que se genera a través de todo lo que nos rodea, del ambiente, todos esos códigos que de cierta forma nos estimulan a ser mejores o peores personas, ¿de acuerdo? Ok. Habíamos dicho también en la clase anterior que la psicología se establece desde un principio teórico y práctico que implica describir y explicar, ¿sí? Y que ese proceso metódico, metodológico, es lo que lo considera o que considera la psicología como una ciencia. Discúlpenme. Ok. Dentro de esa área profesional, el psicólogo va a tener tres principales elementos o enfoques, que es predecir, modificar y controlar. Pero no controlar en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? En el sentido estoico de control, de sujetar, de que no vea más aire, que no vean otros horizontes, sino controlar esos elementos que de cierta forma generan una dependencia, por ejemplo, una adicción, ¿sí? Controlar esos efectos perjudiciales que puedan afectar directa o indirectamente la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Y cómo se logra modificando esos comportamientos, esas actitudes. Y se logra prediciendo, si voy a predecir, ¿sí? Voy a predecir qué sucede en el trabajo, en su entorno, en su día a día, en su familia, ¿sí? Como un elemento investigativo, descriptivo y explicativo de la psicología como ciencia, como aporte, ¿sí? Entonces, esta es la labor que hace el psicólogo. Utiliza la descripción, utiliza la observación para poder luego al objeto de estudio, que es la persona, que es el sujeto, poder predecir qué sucede con esa persona, qué le está sucediendo, modificarlo con patrones de conducta, con conversaciones, con test, ¿sí? Con dinámicas, para poder encontrar entonces ese elemento perjudicial, ese elemento bien sea conductual o cognitivo que está mermando la calidad de esa persona, ¿sí? Bien sea a nivel de autoestima, de motivación, de que no logra concentrarse esa persona, de que tiene, digamos, una dependencia a ciertas cosas, ¿sí? Y que de cierta manera le genera un conflicto. Ok, ¿quién es este personaje? ¿Alguna vez lo han visto? Seguramente que sí. Sí, la película. Batman. Ok, ajá, pero ¿quién es el personaje? El Guasón. Algo así. Sí. El Guasón. Ok, ¿qué quiere esa persona? ¿Cuál es la razón de ser de esa persona? ¿Qué lo motiva a él? ¿Qué busca? Cuando vemos los cómics, cuando vemos las películas, ¿qué es lo que él busca? No todos a la vez. Nunca han visto las películas de Batman. Lo he visto, pero no mucho. No lo conozco muy bien. Ajá, pero entonces podríamos decir que él es el bueno de la película. No, es el malo. No, es Es malo. el enemigo de Batman. Ah, ok. Es el enemigo. Pero es el enemigo solamente por su disfraz, por su apariencia. O tiene otros motivos. Le gusta hacer daño, el odio. Exacto, exacto, sí. El odio. Es una persona que no busca dinero. Es una persona que no busca otro tipo de satisfacción material, sino él lo que quiere es el caos, él lo que quiere es la destrucción,
la anarquía total, ¿sí? Ese es su perfil psicológico, ¿sí? ¿En qué año se encuentra esa persona? ¿En qué año? Hagamos un ejercicio hipotético. ¿Se encuentra en el futuro, en el pasado o en el presente? ¿Mm? ¿Qué ¿En el dicen presente? ustedes? Sí, en el presente, no, no es en el futuro ni muy pasado, ni en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que le impide lograr su objetivo? Es decir, el caos, ¿qué se lo impide? ¿Qué le Mm, impide llegar al éxito, a lo que él quiere? Un superhéroe. Un superhéroe. ¿Y quién es el superhéroe? Batman. Exacto. Entonces, él es el signo de la anarquía, de la destrucción, y el otro sujeto es simplemente la ley, es la representación de la justicia, ¿no? De cierta forma. Entonces, lo que acabamos de hacer acá es un ejercicio psicológico, ¿sí? Descriptivo sobre esa persona. ¿Y este sujeto tiene poderes o no? No, no ¿Cuál es tiene. su principal fortaleza, su herramienta? ¿Cuál es su fortaleza? O sea, ¿cómo él logra generar daño para ser tan importante? Es su inteligencia. Usa su inteligencia para Exactamente, planificar algo. tiene astucia, es una persona calculadora, es una persona que es muy inteligente, ¿no? Porque él no tiene ningún tipo de arma sofisticada, no tiene poderes, ¿sí? Pero es una persona que utiliza su habilidad, ¿sí? Su habilidad para cometer crímenes, un genio, ¿sí? Ok. Entonces, lo que acabamos de hacer es un ejercicio mental descriptivo de lo que hace el psicólogo, ¿sí? Eso es lo que hicimos fue hacer un ejercicio profesional de psicología, eh, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? Eh, una actividad simple, pero que es lo que hacen los psicólogos cuando van a hacer una descripción, ¿sí? Entonces ellos empiezan a hacer ese tipo de preguntas. ¿De dónde es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere esa persona? ¿Sí? Ya más adelante les voy a decir qué vamos a hacer con esas preguntas, que es una tarea. Ok. ¿Sí me escuchan, no? Hasta ahora no tienen ningún problema. Sí, todo claro. Ok. Entonces, como estamos hablando de las áreas profesionales de la psicología, hay tres principales áreas, ¿sí? Tres principales campos. Y a partir de esos campos ocurre como está en esta imagen, ¿no? Una raíz, y de esa raíz hay un conjunto de ramificaciones. Y eso ocurre precisamente con la psicología, ¿no? Dentro de sus tres principales campos o áreas, que es la clínica, que es la social y que es la educativa, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene una especificidad, ¿sí? No quiere decir que si eres psicólogo o psicóloga no puedas, si eres psicólogo clínico no puedas tomar un caso educativo, o si eres psicólogo desde el campo educativo no puedas desarrollar un estudio de campo social, no, solo que vas a tener una mención específica, que te vas a dedicar a un área de estudio específica, ¿sí? Pero las tres se complementan indudablemente. Es como si fuese un lazo, un engranaje, ¿de acuerdo? Entonces, la psicología clínica, también conocida como la psicología experimental, en pocas palabras, se dedica al estudio de procesos sensoriales y conscientes. Actualmente su campo de acción se ha extendido al estudio de la atención, percepción, motivación, emociones, etc.,
busca principios generales sobre estos procesos. Se le conocía también como psicología general en el pasado, o en la actualidad se le conoce como el estudio de la psicología en general, ¿sí? Pero hace especial énfasis en la parte de la salud, ¿sí? Cuando ya el proceso conductual o cognitivo genera un problema en mi estado de ánimo, que se refleja en mi capacidad para memorizar, para atender, en mi autoestima, en mi personalidad, y eso se refleja en un daño, ¿sí? Que puede ser tanto conductual como cognitivo, se le refleja como un aspecto clínico, un aspecto más relacionado a la salud, ¿sí? Como campo de estudio. Cuando hablamos de la psicología social, es esa psicología que tiene como teoría estudiar los comportamientos humanos, qué ocurre en la sociedad, cómo se relaciona la sociedad, cómo la sociedad actúa en determinados casos. Y eso a su vez tiene relación con la psicología clínica, porque la psicología clínica es individualizada, ¿sí? Es particular, pero tiene incidencia en la psicología social. Y a la vez la psicología social, que estudia el comportamiento, los grupos humanos, en empresas, en familias, en grupos, en civilizaciones, etcétera, también indudablemente está relacionado con la psicología educativa, porque la educación forma parte también de la sociedad y como individuos que aprendemos y nos comunicamos también está relacionado indudablemente con la parte biopsicosocial, que es nuestra salud, que es nuestro estado de ánimo, nuestra salubridad en cuanto a mi condición como ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, la psicología con estas tres áreas tiene también campos específicos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en la psicología social podríamos encontrar la psicología del deporte, ¿sí? Psicología sexual. En la psicología educativa también hay una psicología que es especialmente para los niños, psicología evolutiva. Hay una psicología que es especialmente para los adultos mayores, ¿sí? Que atienden esa parte de longevidad del hombre mayor, del adulto mayor, ¿sí? Dentro de la psicología clínica hay estudios que hacen referencia a la composición fisiológica del hombre, al comportamiento, a las dependencias, a las parafilias que pueda tener una persona, ¿sí? Es decir, dentro de cada uno de estos campos hay unas ramas específicas, más eh, puntuales que el elemento general que las define, que es la psicología en términos generales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que la psicología fisiológica, que entra dentro del campo de la psicología clínica, abarca lo que son los factores orgánicos biológicos sobre la conducta humana, pensamientos y emociones. Busca las bases biológicas del comportamiento humano, tratando de determinar qué parte del cerebro regula procesos como la sed, el hambre, o qué efectos tienen sobre el lenguaje y ciertas percepciones. También tenemos la psicología evolutiva, que forma parte de la psicología educativa, y hace mención al estudio de las conductas y la vida mental sobre las etapas prenatal hasta la senectud, que es prácticamente la última etapa del hombre. Se plantea interrogantes sobre el origen y los factores que participan en el desarrollo del pensamiento, la motivación, la personalidad, la percepción en los individuos a lo largo de la vida. Y finalmente la psicología social, que ya la mencionamos acá, que hace mención a los estudios de los grupos y los productos de la cultura del hombre, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que cada una de ellas va a tener una especificidad que les va a dar nombre y apellido y que esa especificidad también va a tener un campo de trabajo determinado, ¿sí? Por ejemplo, la psicología clínica está más relacionada con la parte hospitalaria, con clínicas que trabajan ese espectro humano de la salud, ¿no? La psicología social también está muy relacionada con la parte clínica, pero ya es como para el estudio global de los grupos humanos.
Son aquellos psicólogos que se encargan de escribir manuales, de hacer experimentos científicos, ¿sí? Y la psicología educativa está más relacionada al sector educativo, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene una formación, una especificidad, aunque podrían trabajar de la mano cada una de ellas. La psicología educativa tiene campo de estudio y de trabajo en universidades, en colegios y en situaciones, digamos, particulares, ¿no? Donde se requiera un psicólogo educativo, ¿sí? Y también cada uno de estos psicólogos puede trabajar en una empresa como personal para reclutar nuevo personal, valga la redundancia, psicólogos que se encargan de seleccionar a los mejores postulantes, ¿no? Y cada uno de ellos puede hacer esa función, ¿sí? Porque en términos generales tienen el título y la función de ser psicólogos, solo que cada uno de ellos tiene una especificidad y un área de campo en particular. ¿De acuerdo? Bueno, con este punto ya terminamos esta primera parte. Ya va a caerse el Zoom. Vamos a entrar nuevamente a este enlace cuando termine esta sesión para hablar de la orientación vocacional. Ya hablamos de las áreas de la psicología y ahora vamos a trabajar sobre la orientación vocacional, que es la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en 2 minutos, ¿de acuerdo? Ok. Ok, ya nos vemos entonces. Vamos a esperar que se cierre la sesión y entra nuevamente.